Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Ay, Gama, te pasas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien todos. ¿Desde dónde me saludan? Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Hola, hola. Hola, Lu, ¿cómo estás, Lucero? ¿Desde dónde estás, Lucero? Monterrey, creo que por allá vives, ¿no? O no sé si sigas trabajando por allá, mujercita. Ah, de Hidalgo. Ok. Hola, Angie. Hola, Angélica. ¿Desde dónde me saludan? Bueno, pues miren, vamos a empezar con este tema bastante difícil. Es duro hablar de este tema. Mm, Lucía, ok, sí, sí, te confundí con una alumna, Lu, perdón. Ok, bien, pues vamos a iniciar, ya estoy yo diciendo que ya vamos a iniciar y no iniciamos. Pues miren, pues vamos a hablar de este tema, depresión, y pues realmente el significado de esta palabra depresión, sí, ya dígame. La palabra depresión significa mmm, decaer el ánimo, estar hundido bajo el nivel del plano que nos rodea. Incluso la misma palabra lo dice, deprimir, decaer, estar hundido. ¿Sale? Entonces, cuando, no sé si ustedes alguna vez han tenido pensamientos, sentimientos, donde, por ejemplo, uno de los pensamientos muy comunes que nos puede llevar a este tipo de depresiones, los pensamientos es, por ejemplo, si, ¿por qué amanecí? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿No? O sea, es como vivir, ¿saben cómo? Sin sentido a la vida. Ajá. Es estar, literal, como lo dice la palabra, con un ánimo hasta el suelo, desganado, oprimido. Incluso la depresión oprime nuestra libertad y nuestro poder espiritual. Entonces, si nosotros en algún momento nos llegamos a sentir decaídos, tristes, porque eso también tiene que ver, ¿no? La tristeza, como toda esta parte, sí podemos llegar a, pues, hacer cosas, ¿no? Ya sea con nuestro cuerpo, lastimarnos, pero ¿saben? La depresión proviene mucho por tener pensamientos, negativos, ¿sí? De pensamientos negativos, pensamientos así, tener una mente fatalista, así literal, todo me sale mal, etcétera. Pero si le buscamos mucho por atrás y le escarbamos mucho, la depresión también proviene de las decepciones que tenemos, ¿no? Durante toda nuestra vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hay situaciones que nos pueden llevar a la depresión, por ejemplo, el no estar bien en casa, por ejemplo, situaciones familiares, ¿no? Si, por ejemplo, de hecho, esto de la depresión ataca mucho a los adolescentes, a los niños, ¿no? Y también a personas, pues, adultas, ¿no? Pero el índice así más alto en depresión, por lo que yo he visto, de acuerdo a mi experiencia, sí es como más en los adolescentes. Lamentablemente la depresión pues sí nos ha llevado
a muchas, ¿no? A muchas personas a quitarse la vida. Pero fíjense cómo es que esto inicia, porque cuando hay decepciones, cuando no tenemos logros, cuando hay cosas que no podemos cumplir, como eso de los fracasos, como toda esta parte, eso precisamente nos lleva a estar mal nosotros emocionalmente. Entonces hagan de cuenta que la depresión es como la melancolía, es el sufrimiento, es como todo eso. Entonces a veces esta parte de la depresión nos lleva a dejar de disfrutar las cosas. No tenemos, les decía, no tenemos ya como la fuerza, el empuje pues para seguir haciendo pues nuestras cosas, ¿no? Nuestra vida diaria, incluso también nuestra rutina, nuestros hábitos, todo eso, lo repetitivo, el hacerlo siempre así y que no haya como esa emoción, como esa motivación. Si yo nada más hago las cosas por hacerlas o vivo por vivir, ya estoy cayendo en una situación de depresión. Te decía que vienen los pensamientos negativos, ¿no? Negativos hacia mi vida, hacia las personas que me rodean, todo lo veo gris, todo lo veo gris. Entonces, todo esto me lleva a un fondo de sufrimiento, pues. Me pregunta Lu, ¿cómo puedo detectar la depresión en un adolescente? Miren, es que es bien complicado porque, por ejemplo, hay adolescentes que se deprimen y son los que se aíslan, ¿no? Unos se aíslan, se encierran, no conviven con la familia, no platican con la familia, todo el tiempo están fugados en el celular, no salen, de hecho puede ser que ni amigos tengan o nada más los tienen virtualmente o ni eso, ¿no? Entonces sí son personitas, adolescentes pues, que se aíslan, ¿no? Y ahí se quedan. Y después, porque fíjense, luego muchos me han preguntado, es que ¿cómo le hacemos? Porque si aparte el adolescente se aísla o es asocial y así, ¿no? O sea, no platica, pues no dice absolutamente nada, hay que poner atención, ya son focos rojos. Muchas de las veces una persona en depresión no te dice que está en depresión. Desafortunadamente no te lo dicen así. Te lo pueden decir, es que me siento triste. Y es que hay veces que ni siquiera lo decimos porque ¿qué van a pensar? ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Qué van que van a decir que me estoy volviendo loca, que me van a llevar al psiquiatra o qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas veces no hablamos de ese tema. Entonces te decía que esos pensamientos negativos invaden mi pensamiento. En un adolescente, ¿qué pensamientos negativos? Que mi familia se va a separar y yo qué voy a hacer sin mi familia, yo no sirvo sin mi familia no me quiere, bla, 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 bla. Entonces, todo eso me puede llevar a tener ese tipo de pensamientos, empiezo a hundirme en mi depresión, en mi tristeza y en mi sufrimiento y todo. Y entonces esto me lleva, te lo decía, a que muchos de ellos se aíslan y no lo hablan. Entonces hay que poner atención. Hay otras personas que pueden estar en depresión y tú los puedes ver reír, ¿no? Un día antes estuviste con ellos platicando, echando relajo, tomándose unas chelas, disfrutando del momento y ya después te enteras que la persona se quitó la vida. Es algo muy fuerte porque muchas de las veces el pensamiento o el ego, por así decirlo, porque tenemos ahí a una personita que está todo el tiempo en nuestra cabeza, y entonces ese muchas veces nos lleva a tener esos pensamientos donde me van a llevar a tener actos. No sé si ya lo había comentado que nuestros pensamientos están unificados con nuestro sentir y nuestro sentir con nuestro acto, ¿sí? Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando en cosas negativas, en cosas tristes, ¿qué sensación más bien o qué emociones voy a empezar a sentir? Tristeza. Y esa tristeza, conjunto con esos pensamientos que tengo, me van a llevar a tener actos. Por ejemplo, el quitarme la vida. Hay muchas personas que han tenido ahora intentos, ¿no?, de suicidio, pues se toman pastillas,
o muchas formas, ¿no? En la cual uno busca como quitarse la vida, o muchas de las veces a muchos los cachan en el acto, ¿no? Y los desatan, pues. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? La pregunta así profunda es, ¿qué me lleva a una depresión, ¿no? Después a quererme quitar la vida. Yo te voy a hablar de mí, porque este es un tema para mí muy profundo, que por ahí ¿qué será? Del 2008 más o menos, ¿sí? Por el 2008, yo tuve por así decirlo, una depresión. Yo después de mi embarazo, porque también se da, ¿no? El embarazo, el posparto, pues, después del embarazo, puede dar depresión, o antes, ¿no? Del embarazo nos puede dar depresión. Eso se da mucho en las mujeres, ¿no? Ya sea antes o después del embarazo o durante el embarazo. Entonces, yo honestamente nunca, nunca, nunca había sentido, ¿no? O escuchado de la depresión. Honestamente, yo era de las que pensaba, ay, ¿eso qué de la depresión? Eso ni existe, ¿no? O sea, eso es pura jalada. Y la verdad, ¿no? Así lo llegaba yo a pensar, hasta que llega ese punto, ¿no? Donde yo precisamente tuve una situación fuerte de depresión, me llevó a tener crisis horribles, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó de manera personal, cuando yo tenía mi bebé de meses, ¿no? Yo estaba viviendo con mis padres, ¿no? Llegó un momento, porque yo acabé la carrera por el 2004, entonces me quedé como ama de casa, ¿no? Y todo el tiempo estaba de ama de casa, me casé, tuve a mi bebé y todo, ¿no? Y después de todo esto, decía, bueno, pues ya, ¿no? Ya estuve un rato de como casada, ¿no? Como mujer, como ama de casa, pues llegó un momento donde mi rutina, mis hábitos, todo esto me llevó a empezarme a sentir triste, ¿no? Como vacía, porque de hecho se siente como un vacío. Me empecé a sentir yo vacía, pensaba, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, ya toda mi vida es así, cuidar al bebé, salir a comprar, para hacer de comer, la casa, como todo esto, ¿no? Llegó un momento donde yo, te lo decía, me empecé a hundir en una depresión, no me di cuenta, así se los digo, en qué momento dejé de salir a la tienda, dejé de salir de mi cuarto, finalmente me quedé encerrada, yo creo que durante 2 semanas en mi cuarto, ¿sí? Hay personas, eso no fue mi caso, hay personas que no se bañan, hay personas que dejan de comer, tampoco fue mi caso, hay personas que comen mucho, hay personas que se encierran durante mucho tiempo, ya sea años, ¿no? 3, 2, un año, se encierran y no salen. Entonces, para ellos sienten que su vida se acabó, ¿no? Que ya terminó su vida y ahí, ¿no? Yo sentía eso, ¿no? Que mi vida ya había acabado, que ya se había terminado, que ya era todo lo que yo podía hacer, que yo ya no podía dar más, ¿no? Entonces, empecé a hundirme en esa depresión, en esas crisis, empecé a tener muchos conflictos con mi esposo, demasiados conflictos. Había en mí, te lo decía, un vacío. Mucha gente se siente vacía, se siente sola, se siente que a nadie le importa, ni a sus mismos hijos, ni a sus mismos padres, ni a su misma pareja, pues sea hombre o mujer, porque esto ataca a todo tipo de personas, pues hombres, mujeres, ¿no? Esto ataca. Entonces, cuando estamos en una situación así, hundidos en esa depresión, muchas de las veces las personas, te lo decía, no lo detectan. En mi caso, nadie detectó esa situación en mí. Hasta que yo no me di cuenta, ¿no? Porque ahí va esa parte de cómo salir, ¿no? Y cómo yo darme cuenta, ¿no? Salgo de esa situación porque entonces mi papá era, bueno, actualmente tiene un grupo de AA, ¿no? Entonces él me dice, me invita, dice, oye, va a haber una terapeuta, va a hablar del tema de defectos de carácter, todavía me acuerdo del tema, y ahí fue donde yo fui a ese grupo, escuché a mi sensei, que en mucho tiempo fue mi guía, para mí lo sigue siendo, pero bueno, ahorita ya tengo otra guía, pues,
pero ella fue quien me sacó, por así decirlo, ¿no? De mi depresión, porque yo ni siquiera había detectado que era depresión. Entonces, cuando yo llego con ella, escucho el tema, evidentemente, no, pues me identifiqué totalmente en el tema. Habló de muchas cosas en las cuales yo había estado pasando, viviendo en ese momento, y yo me acuerdo que fue quien fíjense, yo tomé la decisión de ir a ese lugar. Porque como te lo vuelvo a explicar, a veces no sabemos pedir ayuda. Yo no pedí la ayuda. Jamás les dije, oigan, yo estoy en depresión. Hay personas que no piden la ayuda. Entonces mi papá fue quien me dio esa tarjetita, ¿no? Porque él sabía que, bueno, pues yo soy psicóloga y dijo, pues para que vaya y conozca a esta mujer, ¿no? De la psicología y qué sé yo. No sé cuál fue su intención, tal vez él se dio cuenta que yo estaba mal y entonces él me invita y conozco a mi terapeuta. Pasa esa situación, empiezo a trabajar en mi vida, porque entonces cuando yo llego a terapia, estuve mucho tiempo con ella, yo creo que por ahí más de 5 años estuve trabajando otras cosas, porque aparte de mi depresión, ya lo había dicho anteriormente, sufrí de celotipia, lo mío fue celotipia, o sea, aparte de esa situación de depresión, había problemas de celotipia, entre otros problemas existenciales, ¿no? Se acumulan tantas cosas porque además para que yo llegue a una depresión ya hay un acumulamiento de sucesos, de situaciones, ¿no? En mi vida o en nuestra vida. Entonces, cuando yo voy y trabajo esa parte con mi terapeuta, me empieza a que mi mente se empiece a ocupar de hacer cosas diferentes. Llega un momento donde ella me saca de mi depresión, ¿no? Porque por ahí decían, ¿cómo se le ayuda? Sacando a la persona de donde está, pero también la persona tiene que aceptar que necesita la ayuda profesional. O sea, tiene que aceptarla y tiene que buscar la manera de salir. Hay unos que la piden, hay otros que no. Entonces, cuando la persona está dispuesta a salir adelante es cuando tú puedes ayudar. Mientras la persona no pida la ayuda, y a lo mejor sí le puedes insistir, mira que hay este lugar, puedes ir a un grupo de AA, la NON, a la TIN, con un terapeuta, con lo que tú quieras, puedes ir, ¿no? O sea, ahí está la ayuda, no negársela a nadie. Pero antes de yo querer ayudar a alguien, yo, la que está ofreciendo la ayuda, yo también tengo que estar como trabajando en mi vida, pues porque no puedo estar ayudando o dándole consejos a alguien cuando yo ni siquiera he pasado por una situación así. Sí se vale, ¿no? Sí se vale aconsejar, ¿sí? Pero sí es como que yo me ayudo primero y luego ayudo a los demás. Entonces, cuando ya uno va y te sacan de tu rutina, porque además es un proceso que no, la depresión no es como que se quita de la noche a la mañana, sí es un proceso bastante fuerte, bastante difícil, pero sobre todo que la persona, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a reiterar, que la persona quiera ser ayudada, ¿sale? Entonces, si la persona quiere ser ayudada, se puede trabajar muy bien con ella, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pensamientos? Porque entonces los pensamientos, en un inicio te lo decía, son negativos, todos son negativos, todos son de muerte, de oscuridad, de como toda esa parte. Te decía que también nos oprime esa libertad, yo no me siento libre, ¿no? Entonces sí está esa parte en mí todo el tiempo, ¿no? Que no soy libre, bla, bla, bla. Me siento en la oscuridad y el vacío, la tristeza, la depresión, el sufrimiento. Entonces todo eso nos abate hasta que me oprime, ¿no? Y me hunde. Entonces hundir es como si yo estuviera en el suelo, pues ahí abajo. Uno se siente así hundido y pensamos y sentimos que no vamos a poder salir de esto. ¿Qué sigue después? Cuando trabajas con tu vida, cuando decides salir, tus hábitos van a cambiar, porque entonces vas a salir de tu zona, del terreno que tú, en el cual tú vivías, ¿no? Entonces sales de tu zona, la persona, tu terapeuta o lo que sea que te esté ayudando, te tiene que impulsar a salir, cambiando tu manera de pensar, en empezar a creer en ti, en que sí puedes, que tu vida no se acabó ahí, que tienes mucho potencial, que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Muchos pensamos, es que todavía tengo tiempo, ¿no? ¿Qué crees? Que a veces
Desafortunadamente ese es un pensamiento estúpido que tenemos, que toda la vida, yo, más bien que tengo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo para seguir haciendo mis cosas. ¿Qué crees? Que ya no tenemos tiempo para hacer cosas. Porque te lo explico, somos seres mortales, yo no soy inmortal y en algún momento voy a morirme. Pero ¿de qué manera me voy a morir? ¿Sufriendo, en depresión, o voy a morir pero chingándole, luchando por queriendo conseguir lo que yo amo, mis sueños, ¿no? Cumplir mis metas? Esa es una pregunta que me hace mi terapeuta, ¿no? Me dice, ¿qué quieres, Paola? ¿En qué te quieres desarrollar? ¿En qué te quieres habilitar? ¿Qué quieres cambiar de ti? ¿Qué es lo que quieres conocer en ti? Y yo me acuerdo que yo le escribí, ¿no? Me quiero conocer a mí misma, pero también quiero ser una buena, ¿no? Decía, una buena terapeuta, ¿no? Y entonces ella empieza a trabajar con mi vida, empieza a trabajar con mis pensamientos y después me invita a trabajar a su clínica, ¿no? Entonces empiezo a ver todo lo que ella hace, mis colegas, porque éramos como 5, conmigo éramos 6, empezamos a ver toda esa parte, ¿no? Me enamoré totalmente de las enseñanzas, del conocimiento, de cómo mi terapeuta en aquella ocasión se paraba y hablaba de una información que en mi vida había escuchado, la forma en cómo daba sus temas, la forma en cómo nos enseñaba a nosotras que éramos sus aprendices, ¿no? Eso me fue enamorando tanto, ¿no? Yo me enamoré tanto de ese sueño de ser terapeuta, pues, ¿no? Amé tanto y sigo amando tanto a la psicología que eso me llevó a que mi pensamiento de oscuridad, de tristeza, de opresión, de hundimiento, empezara a cambiar a cosas positivas. Porque entonces Paola ya se imaginaba dando consulta, dando terapia grupal, individual, de pareja, dando conferencias, dando compartimientos a grupos, pero me lo tenía que imaginar, ¿no? Porque aparte la doctora me impulsaba que yo lo hiciera, ella me decía que ella veía mi potencial, que sabía lo que yo podía alcanzar. Como en aquel entonces yo me veía tonta, me veía estúpida, sin autoestima, yo decía que no iba a lograr absolutamente nada en mi vida, pero entonces ella cree en mí. Entonces esa parte, eso es algo tan chingón, pues, ¿no? Que la gente empiece a creer en nosotros y que eso te lleve a creer en ti. A veces eso es importante, que el otro te haga ver que eres capaz de lograr todo lo que tú amas, ¿no? No es sencillo, pero luchar ante esta depresión, ante el no creer en uno mismo, es fuerte, es muy fuerte. Y a veces pienso, ¿no? Que muchas de las veces tiene tanta fuerza el pensamiento que mejor las personas muchas veces se quitan la vida porque creen que no pueden con eso. Pero cuando yo voy con la doctora y le explico mi situación, de cómo me sentía, ella me dice, ¿no? Dice, es que tienes depresión, Paola, dice, no crees como en ti, como todo eso, ¿no? Y me decía ella, tienes que empezar a hacer como un proyecto de vida, ¿no? Hacer como un proyecto de vida para que tú tengas como ese objetivo, ¿no? Esa parte de, como que tu mente esté proyectada en algo chingón, pues, ¿no? O sea, entonces ella me ayuda en esa parte a creer en mí, ¿no? Entonces me impulsa, empezamos a hacer ese proyecto, me empieza ahí mismo en la clínica, pasó un tiempo, evidentemente pasó un tiempo, y me empieza a mandar, ¿no? Ahora te toca dar tal conferencia. Entonces, sí son los nervios, es
muchas cosas, ¿no? Que tuve que vivir durante todo ese proceso hasta que llegue ese punto donde me veo haciéndolo, ¿no? Eso que tanto yo admiraba en ella, lo veo yo haciendo, o sea, lo hago yo, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? O sea, uno se empieza a probar a sí misma o a probarse a sí mismo y decir, pues sí puedo, ¿no? Y a medida que tú vas enfrentando tus miedos, porque da un chingo de miedo, da mucho temor dejar tu hogar, da mucho temor dejar a tus hijos, porque también llegó un momento donde entré en esa parte de la culpa, ¿no? Porque entonces tú eres una ama de casa, eres mamá y tienes que cuidar a tu hijo, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí afortunadamente tuve el apoyo de mis padres que cuidaron a mi hijo y yo pues me levanté, ¿no? O sea, pero fíjense, es importante el apoyo de los seres que nos aman. Eso es muy importante. Cuando tú te sientes apoyada y ven ellos que tú estás haciendo cosas por tu vida, pues más te impulsan, ¿no? A veces también he visto casos que la familia no te apoya, te dicen, eso es una pendejada, eso de tus sueños es una estupidez, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. La misma familia a veces nos pone el pie y no creen en ti, sobre todo, ¿no? O te dicen o nos dicen, ¿no? Eres un pendejo, no eres un inútil, ve, no sales de tu pinche agujero, ve cómo estás toda enchinchada, ¿no? Enchinchado, tu casa sucia, tu cuarto puerco, ni te bañas, ni comes, o sea, de verdad, hay cosas que en vez de que nos ayuden, nos hunden más. Entonces, si tú no tienes la fuerza, si no tienes la voluntad de salir, el carácter de salir, por supuesto que te vas a hundir. Te hundes y luego, entonces aquí el primer paso es darlo. Y el primer paso es reconocer que yo no puedo sola, ¿sale? Es reconocer que yo no puedo solo, que yo forzosamente necesito que alguien guíe, ¿no? Mis pasos. Aquí les decía que hay una parte, ¿no? Espiritual. Si tú crees en Dios, si tú crees en Él, también le puedes pedir la ayuda, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, porque yo sí soy creyente, ¿no? Para mí la principal ayuda siempre va a venir de Dios. Y yo siempre he creído que Dios es quien manda y me pone a las personas que yo necesito para salir adelante. Pero tú tienes que dar el primer paso. Y te lo vuelvo a repetir, hay personas que no van a querer que ni siquiera des el primer paso. Entonces, de ti depende esa fuerza y ese carácter para poder salir del hoyo. No sé, yo creo que todos en general hemos vivido situaciones de depresión fuerte. Y te lo vuelvo a repetir, hay personas que no logran salir del hoyo. Entonces, es bien importante dar ese primer paso, reconocer que no puedo sola, dejar de pensar que yo puedo, porque hay gente muy soberbia, muy soberbia, que dicen que ellos pueden solos. Pues hasta que no llegan esos trancazos, y yo creo que yo era una de ellas, honestamente así lo digo, yo creo que yo era una de ellas, ¿no? Que decía que yo no necesitaba la ayuda de nadie. Yo decía, yo nunca voy a estar en un grupo, ¿no? Hablando de mí o subirme a tribuna y hablar de mi vida. Jamás. Yo decía, esos que hacen eso, o sea, los criticaba. Así era mi ignorancia, ¿no? Mi mente limitada. Pero entonces cuando yo llego con mi terapeuta, había una tribuna maravillosa que la doctora nos decía, había una vez a la semana, ¿no? Que nos decía, ustedes van a pararse en esa pinche tribuna y van a hablar de lo que traen, ¿no? Entonces ahí nos tirábamos, yo creo que entre puras terapeutas, trabajábamos con nuestra vida y nuestra terapeuta siempre al pie del cañón ahí, ¿no? Si había cosas que pasaban, ella nos acomodaba, nos decía, pues mi doctora también hablaba de sus cosas y todo se quedaba ahí, ¿no? En ese lugar. Entonces la verdad fue una época, un tiempo muy chingón de mi vida, por ahí del, ¿qué será? Como del 2008 al 2013 estuve yo trabajando con ella, y me enseñó tantas cosas que yo le sigo profundamente agradecida, hasta la fecha la sigo viendo y pues es mi sensei, mi terapeuta y me ayudó bastante. Aquí hay preguntas, voy a hacer una pausa. Ay, gracias amiga Joana.
Dice Leonila, ¿qué? Leonila, sí. Dice, hola, ¿cómo puedo participar en esto? A mí me recomendaron con un psicólogo precisamente por la depresión. Sí, tienes que asistir a terapia, pero miren, hay situaciones que, por ejemplo, sí tiene mucho que ver ya ¿cómo se llama? Nuestra química cerebral, ¿no? Que son nuestros neurotransmisores. O sea, nosotros por ejemplo, para diagnosticar a una persona con depresión, ¿no? Para que ya vaya como que a tomar medicamentos, pues sí se tienen que hacer estudios. Ese es el área, ¿no? De la que se encarga la psiquiatría. Y hay veces que sí las personas necesitan el medicamento. He atendido yo muchos casos de depresión también, y afortunadamente en muchas ocasiones las personas han dejado de tomar medicamento. Entonces yo a veces veo que sí es la psiquiatría y es la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como tenemos tanta carga en nuestra mente, en nuestro corazón, que todos esos pensamientos que nos abruman, ¿no? Eso que nos abruma en nuestra cabecita, como no lo hablamos, eso es lo que nos daña, porque entonces ya se empieza a somatizar y por eso se presenta la depresión. La depresión también es algo que se hereda por nuestros familiares. No sé si ustedes han tenido algún familiar que se haya quitado la vida o que presente depresión o que todo el tiempo esté en depresión. Eso es algo que también se hereda, ¿no? O sea, ya es como investigarle más ahí. Si tienen alguna duda, investiguen ustedes también, no se queden con lo que yo solamente les comparto aquí, pero sí es algo que se trae como de herencia por parte de las familias. Pero sí es bien importante, Leonila, que sí vayas con un terapeuta para que trabajes en ti y empieces a cambiar toda tu estructura mental y empieces a tener actos diferentes. Tienes que salir de tu depresión. La depresión es algo que se cura, no es algo que va a durar la eternidad, no tiene por qué ser así, no es normal, porque entre más pensamientos negativos tengas, eso no nos va a ayudar para nada para que tú salgas, ¿no? Entonces te decían, los pensamientos afectan nuestros sentimientos y esto nos lleva a tener actos tremendos, ¿no? Incluso hay otra que dice aquí, la decepción abre la puerta a la depresión. Entonces también hay decepciones amorosas. Me decepciono de mi padre, me decepciono de mi madre, me decepciono de mi familia, me decepciono de mi niñez, me decepciono de tantas cosas que eso abre la puerta para tener depresión, ¿no? Entonces te decía, ser negativos aumenta el problema de la depresión. Entonces hay una situación ahí de sintomatología. Hola Ginita, eres una gran terapeuta y una amiga maravillosa. Gracias Ginita, yo también te quiero mucho. Gracias Lu. Mi papá presenta depresión, ¿yo puedo tenerlo? No precisamente Lu, no precisamente que tú lo puedas padecer. Te decía, sí hay situaciones donde los padres, ¿no? Ya sea por los padres o por otras familias, que sí podemos llegarlo a heredar nosotros. Pero también te lo decía, la depresión no tiene por qué ser eterna, ¿eh? Les voy a decir otra cosa que muchas de las veces, y esto es muy, muy, muy desafortunado, hay muchas personas, así se los digo, que ocupamos esa enfermedad para manipular, ¿sí? Se oye fuerte. Yo no estoy diciendo en absoluto que la depresión, en todo, así no puedo generalizar, pues que la depresión es una manipulación, no. Sí hay personas que lo padecen y hay personas que están luchando todavía con la depresión, pero hay otras personas que lo utilizan para manipular, como para ser el centro de atención. Hay personas que no se curan de la depresión, a veces porque no, o muchas de las veces es porque no quieren. Muchos dicen, es que yo no puedo, es que no, o sea, para mí el decir no poder es para mí no quiero, ¿sí? Te lo decía que hay muchas formas de salir. En primer lugar, tengo que reconocer, te decía, que yo tengo un problema, ¿no? Pero sí es bien importante
que pida yo la ayuda, pero hay otros que reconocen que tienen ese problema, que ya no aguantan vivir así y aún se siguen quedando en esa situación de depresión, entonces no buscan la ayuda. Y muchas de las veces es que yo quiero la atención de todas esas personas, ¿no? Yo quiero esa atención, quiero que me vean, quiero que me rescaten, o sea, a la vez quiero ser rescatada, ¿no? O rescatado, pero entonces cuando ya están ahí no quiero. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces es como una forma de llamar la atención para tener la atención de todos sobre de mí y que me empiecen a resolver la vida, porque entonces muchas personas dejan de trabajar y entonces terminan siendo mantenidos, ¿no? Porque decimos, ay, pobrecito o pobrecita, está en depresión, ay, que no sé qué, y bla, 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 y todo. Pero cuando le dicen, oye, es que necesitas la ayuda, y te dicen, no, es que no quiero, es que no puedo, es que no me entienden, empiezan a poner miles de pretextos. O hasta hay gente que les dice, pues si quieres te traigo a la terapeuta, ¿no? Para que trabajes ahí, que venga contigo, que venga a tu hogar, y etcétera. Lo ideal es de que la persona que presenta depresión salga de su zona, salga del lugar y venga, ¿no? Al consultorio a trabajar en ella, en esa situación de la depresión, pero muchas de las veces sí lo ocupamos para manipular y tener la atención de todos. Y eso es algo bien tremendo, porque entonces la persona ya se hace como que se inhabilita, ¿no? Porque de tanto que están ahí ya ni se bañan, te lo decía, ni se bañan, no comen o comen mucho. Y a veces, muchas de las veces pensamos, te lo decía en un inicio, que cuando una persona está súper feliz, pensamos que es la persona más feliz del mundo y resulta que se quita la vida, ¿no? Al otro día. O sea que la depresión sí es una enfermedad silenciosa, si no la hablo, si no quiero trabajar en ello, pues, ¿no? Es peligrosa porque literal, lo sabemos, ¿no? O sea, el suicidio está a todo lo que da. Te decía también que he estado yo trabajando, ¿no? Con personas con problemas de depresión y cuando tú escuchas, ¿no? El por qué y cómo llegaron, cómo es que se dan cuenta, siempre todos, es que si yo no venía a terapia, yo creo que me moría. Si yo no vengo a terapia, yo creo que sí, ya estaba pensando, incluso así se los digo, han llegado pacientes diciéndome cómo se van a quitar la vida, cómo se van a colgar, cómo, qué pastillas, cuántas pastillas se van a tomar, en qué momento lo van a hacer, se despiden, ¿no? Porque hasta me dicen, es que ya hasta hice mis cartas, ¿no? De despedida a mi familia. Y lo más triste es que muchas de las personas, de estas personitas, están muy resentidas, te lo decía, están decepcionadas de la vida, están resentidos con la vida, resentidos con la gente, hasta con ellos mismos, que llegan a ese punto de pensar, me voy a morir, ¿no? Ya me quiero morir. Entonces llegan con eso, ¿no? De que, ¿cómo lo van a hacer? Entonces aquí, cuando las personas están hablando de toda esa parte, ¿no? De cómo se van a suicidar y todo este rollo, pues hice escucharlos y ya después empezar a trabajar con ellos. Afortunadamente, de todo este tiempo que tengo, muchos han salido de depresiones. Los veo ahorita que son personas que han cumplido metas, que han cumplido sueños, que siguen luchando, pero ya no caen a un hundimiento, a una depresión. Tenemos que entender que puedo estar triste, puedo estar dolida, puedo estar mal, pues, ¿no? Pero de eso a pensar que me quiero quitar la vida o que ya voy a abandonar todo, no. Puede ser que me llegue el pensamiento, tal cual yo se lo tengo que venir a decir a mi terapeuta. ¿Sabe qué? Estoy pensando esto, estoy padeciendo esto, quiero hacer esto. Todo esto yo lo tengo que hablar, lo tengo que sacar, ¿sí? Para que mi terapeuta me ayude a salir, ¿no? Y pensar más bien y ver la manera en cómo resolverlo, ¿sí? Pero ¿de quién viene eso? La honestidad viene de mí, la sinceridad viene de mí. Si yo voy a acudir a terapia, yo tengo que ser totalmente honesto y tengo que hablar de mis dolencias, de mi depresión. Entonces muchas veces la gente por prejuicios decimos, no, yo no quiero hablarle a nadie de la depresión.
Y desafortunadamente muchos se callan y no lo hablan. Les decía, tenemos que estar enfocados y ver si alguno de mis hijos, cualquier familiar, tus hijos, quien sea, están haciendo este tipo de conductas, que se van, que se aíslan o de plano son muy rebeldes, como toda esta parte. Tenemos que empezar a poner demasiada atención, porque también hay personas que sí te lo avisan, te lo dicen una o dos veces y te dicen, pues yo ya no quiero vivir así. Y muchos les decimos, ya vas a empezar de exagerado, ya vas a empezar, ¿me explico? Y no les ponemos atención, y entonces cuando ya se quitan la vida, decimos, pues sí era en serio. Muchas de las veces una persona que está pensando en quitarse la vida, que está pensando en querer huir, ¿no?, de su casa, dejar al marido, dejar a la esposa, dejar a la familia, desde ahí estamos teniendo ya un pensamiento psicológico suicida, ¿no? O sea, yo ya desde ahí ya es un pensamiento suicida, ya no quiero existir, ya no quiero estar aquí, y entonces no. ¿Qué pasa? Cuando yo ya estoy queriéndome ir, ya no quiero saber nada, eso es lo peligroso, porque muchas veces decimos, es que yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Pero muchas de las veces las personas en realidad no le temen a la muerte, no le temen a quitarse la vida, le tienen un chingo de miedo a vivir, ¿sí? Entonces vivir significa sentir, y sentir significa sentir dolor, sentir emociones que todo el tiempo yo he querido estar evadiendo, ¿sale? Entonces eso es lo tremendo, porque realmente yo no sé vivir. Cuando yo voy a terapia con mi terapeuta y me dice esa parte, Paola, es que tú no sabes vivir, ¿no? No sabes llevar una vida diferente, siempre la has vivido igual, no cambias tus pensamientos, por eso crees que eso es todo, que ahí acabó tu vida, ¿no? Y sí es cierto. Entonces cuando yo le empiezo a decir, tiene razón, o sea, a mí me daba miedo toda esta parte del sentir, de cometer errores, porque cuando tú sales de tu depresión te vas a enfrentar a ti y te vas a enfrentar a tus miedos que vas a tener que enfrentar forzosamente. Y si no lo haces, la misma vida se va a encargar mandándote una crisis, mandándote unos fregadazos bien sabrosos para que un día tomes la decisión de salir del pinche hoyo en el que estás. Y no me digas que no se puede, porque yo soy un vivo testimonio de que sí se puede salir de una pinche depresión, y no de una, porque puede ser que tenga varias. La diferencia es que no me voy a hundir, la diferencia es que no voy a quererme matar, ¿sale? Voy a estar triste, voy a sentir dolor, pero el sentir dolor no significa quererme quitar la vida o decir que ya se acabó. El dolor es natural y a veces el dolor nos fortalece, es el que también nos empuja para salir. El sufrimiento no, el sufrimiento es hundimiento y eso va con la depresión. Entonces viví situaciones dolorosas que finalmente me aventaron, me impulsaron a salir de la depresión. Pero no es cosa fácil, no es cosa sencilla, es un tema muy serio, pero te lo explicaba. Yo tengo que llegar con mi terapeuta a exhibir todos mis pensamientos y todo lo que yo quería hacer, ¿no? Cómo me la quería quitar, la vida. Entonces, con pena, con vergüenza, con que van a pensar que estoy bien pinche loca, de seguro el terapeuta me va a mandar con el psiquiatra, me van a encerrar, ya voy a andar así. O sea, por esas situaciones, por esos pinches pensamientos, no me atrevo a hablar de lo que realmente estoy sintiendo. ¿Sale? ¿Qué grupo me puedes recomendar aquí en Jardines de Santa Clara? ¡Auch! No conozco por allá, pero me imagino que ha de haber muchos grupos de AA, puede ser un grupo de AA, pero también sí es importante que asistas a terapia. Es importante que asistas a terapia para trabajar en ello. Dice, es que mi papá tiene la enfermedad del Alzheimer y presenta depresión. ¿Yo puedo heredar la enfermedad? Disculpa, no te expliqué bien. Sí, o sea, sí son, te decía, sí son enfermedades que se pueden heredar, que también hay que detectarlas a tiempo. Tenemos que ver como el inicio de tu papá, cómo empezó,
como toda esta parte, y evidentemente si tú empiezas a tener ese tipo de síntomas como eso, pues sí te tienes que atender, pero no precisamente tiene que ser así, ¿no? O sea, porque yo conozco personas que a lo mejor toda la familia, ¿no?, sufre de depresión, pero por ejemplo pacientitos, ¿no?, que atiendo yo, me platican como su vida, como todo eso, y yo identifico, ella me dice, es que todos son depresivos, dice, pero yo no, ya anda con la pila y todo la paciente, ¿no? Y ella haciendo sus cosas, y ella no hereda esa parte, no forzosamente es así, pero de todas formas si empezamos a tener como ese tipo de síntomas, te decía, ver, observar cómo fue, como lo que pasó con tu papi, observarlo también en ti, pero no precisamente, no te claves en ese pensamiento que tú lo vas a tener, no, porque eso ya es como un pensamiento negativo que tú misma estás atrayendo a tu vida, ¿sí? A tu mente sobre todo. Entonces, no precisamente lo tienes que padecer tú. Dime, María de Jesús, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿O no la leí? Hola, Gaby. Mucha gente piensa que la depresión no existe, pero es tan real. No, Jessica, sí es muy real, de verdad. Gracias, gracias por seguirme. No, sí, la depresión sí existe, Jessica, por supuesto. ¿Me la puedes volver a hacer, por favor, María de Jesús? Es que no la encuentro, please. Sí, ¿qué crees? Que mucha gente piensa eso, que no existe la depresión, pero de verdad tantos casos que he tenido yo, pues no puedo decir que no existe, por supuesto que sí existe. Y desafortunadamente te lo vuelvo a repetir, o sea, muchas personas y más con esta pandemia no saben los casos que me han llegado de depresión horrible, así, casos muy fuertes, ¿no? Casos muy fuertes donde precisamente las personas, como estamos encerrados en confinamiento, pues mi rutina y como que ya nos quitaron todas las distracciones, mi trabajo en algunos, nos quitaron por ejemplo, el salir a fiestas, a lugares, pues hay muchos negocios cerrados, etcétera, pues sí. Entonces, a veces todos esos distractores que de cierta forma eran nuestras fugas, no las quitan y eso te obliga a estar contigo misma, te obliga a estar contigo mismo, encerrado contigo y con tus pensamientos. Entonces, si nosotros empezamos a tener, te lo vuelvo a repetir, pensamientos negativos de miedo, es que eso me puede pasar, es que me voy a morir, es que me va a dar el COVID, es que a mi familia le va a dar y si le da a mi familia se va a morir, o sea, todo el tiempo estamos con un chingo de miedo que seguimos alimentando hasta que se vuelve pánico. Yo no digo que no tengamos las precauciones, sí tenlas, ¿no? Sí ten las precauciones, pero sobre todo vamos a atendernos eso, aunque ahorita ya está esta modalidad, ¿no? A mí normalmente no me gusta atender en línea, pero lo hago porque ya es una necesidad, porque la gente también lo pide y fue una sugerencia de mi actual terapeuta, ¿no? Que tengo que dar sesiones en línea y gracias a Dios está funcionando, ¿no? Estoy teniendo sesiones en línea, pero también es importante, ¿no? Doy en línea y presenciales, también es importante asistir, ¿sale? Y sobre todo salir de esto. ¿Qué es la ansiedad? Voy a dar un tema de eso, María de Jesús, pero la ansiedad tiene mucho que ver con otro tipo de síntomas, las palpitaciones, el nerviosismo, como la sudoración, igual también tiene que ver de este tipo de pensamientos, de mucho temor, ¿no? O sea, detrás de toda esa ansiedad hay un montón de temor a vivir, ¿no? A enfrentar la vida. Pero es un tema que voy a dar, María de Jesús, después, porque ya me lo han sugerido, ya me han mandado mensajes y me voy a dedicar de lleno a ese tema de ansiedad. No sé si tengan más preguntas sobre lo de la depresión, porque ya mero me voy, ya mero terminamos con la transmisión. Entonces, para cerrar el tema,
te lo vuelvo a decir, ¿no? Es bien importante cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro tipo de alimentación, porque también por ahí, les decía lo de los neurotransmisores, como toda esta parte, si no hay como igual una buena alimentación, no tenemos proyectos, no tenemos metas, o sea, ¿cuál es la mejor solución para salir de mi depresión? Mantener mi mente ocupada en vez de tener una mente preocupada. O sea, si yo mantengo mi mente ocupada en mis sueños, en mis proyectos personales, salgo de la depresión. No va a haber quien me detenga, ¿no? Porque entonces ya tengo la fuerza, ya tengo el carácter, ya tengo todo para salir adelante, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que tenga yo esa fuerza, pero esa fortaleza, ¿no? Sí tiene que salir dentro de mí, pero también debe de ser guiada en un inicio para que yo después me mantenga en una, ¿cómo se puede decir? En una onda así de continuar, pues, ¿no? Con mis metas. Puede ser que durante el proceso para yo poder llegar a mis metas tenga situaciones fuertes como pérdidas, ¿no? Porque eso también nos lleva a la depresión, el perder a gente que amamos, ¿no? Con esta pandemia perdimos a mucha gente, a muchos familiares, y es algo bien triste, bien feo, porque de tanto que, pues, nos acostumbramos a ver a la persona, y luego más en estas fechas, ¿no? 24, 31 que ya pasaron, está cañón, ¿no? Entonces la gente se deprime hasta por un 10 de mayo, por un 31, por un 24, por un día del padre, ahora el día del abuelo, ahora día del niño. O sea, como todas esas fechas importantes nos llevan a deprimirnos. Ya no le tengo que dar cavidad a tener esos pinches pensamientos negativos en mi mente. Tengo que salir, porque no tengo otra opción, ¿no? La otra opción es, ya sabes qué, que esa no es la mejor. Huir, no. Entonces, enfrenta la situación, ¿sale? Hace días pasó por mi cabeza el suicidio, estoy en depresión. Habrá que checar, Carlos, porque por algo estás pensando de eso. Me imagino que, no sé si tenga que ver por lo que te pasó con tu hermano. Entonces puede ser, pero hay que revisarlo. No podemos decir así como que a la ligera estamos en depresión, porque los pensamientos sí pueden pasar y puede ser que no esté en depresión, porque entonces esta mente está medio loca y todo el tiempo está pensando estupideces, de todo, ¿no? Igual, de momento no sé si les ha pasado, ¿no? Que hay gente cuando está en depresión y todas estas cosas, el pensamiento va y te manda y te dice, aviéntate, ¿no? A las vías del metro, pues, o aviéntate del puente. O sea, esos pensamientos, ¿qué onda, no? Eso es lo que tengo que hablar yo con mi terapeuta. Eso no es con cualquier persona, porque entonces los demás van a decir, estás loco, ¿no? Estás loca, ¿por qué piensas así? ¿Que ya te quieres morir? O sea, no. Eso tiene que ser con un especialista. Porque muchas de las veces voy y se la cuento a quien no le debo de contar mi vida, a nadie. Eso es algo personal. La depresión te puede generar sobrepeso, sí, por supuesto. O sea, de hecho esta parte del hipotiroidismo, ¿no? Bueno, hay muchas, pero sí, de hecho les decía que a veces la depresión, amiga, o nos lleva a dejar de comer o nos lleva a comer bastante. Incluso nos descuidamos, ¿no? En nuestro físico. Pues hay un sinfín de situaciones, pero sí nos puede llevar a generar el sobrepeso, sí, porque es como, el sobrepeso es como un odio hacia mí, ¿no? Es como un rechazo hacia mí, que yo no me quiero, yo no me acepto, y entre menos me acepte, más fea me pongo, me descuido totalmente, ¿no? Entonces ya ni siquiera me dan ganas de peinarme, te decía, ya ni me baño, ya ni quiero salir a la calle. O sea, es una lucha, es una cosa tremenda, tremenda. Gracias, Lu, gracias. Hola, Tita. Buenas noches.
¿Tienen más preguntas? Ya estoy por terminar la transmisión. Si pueden compartir estos videitos, hay más en vivo, hay otras que ya tengo grabadas desde hace tiempo. Hay varios temitas por ahí. Más preguntas, ya no tenemos preguntas. Bueno, pero yo espero de verdad de corazón que este tema haya quedado claro, que me haya yo explicado, me haya yo entendido, que me hayan entendido ustedes. Gracias por verme, gracias por estar conectados, y les mando saluditos a los que lo van a ver después. Voy a seguir dando más en vivos, ¿sale? Sí, Ginita, sí, hay terapia para evitar el sobrepeso, por supuesto, trabajando con nuestra vida, sobre todo, ¿no? Venir a terapia, porque sí es algo que avanza y te decían, luego ni siquiera nos damos cuenta. Les decía yo que en un inicio yo ni siquiera sabía que estaba en una situación de depresión. Yo pensaba que nada más estaba triste, ¿no? Y ya, pero no. Claro que sí, Gaby, por acá te espero, me avisas, me mandas ahí mensajito y por acá te veo si gustas la próxima semana, Gaby, ¿vale? Pero sí, hay que buscar la ayuda profesional, no es un tema que a cualquier persona se la tengo que yo estarse como contándole mi vida. Entonces, si yo veo a alguien en depresión, es válido que me acerque a preguntarle si necesita ayuda y ya, ¿sale? No insistir tanto, porque entre más uno insiste, así como que te dicen, ¿sabes qué? No me estés molestando, no estoy pidiendo tu ayuda, etcétera. Muchas veces te van a pedir la ayuda y por favor, pon atención, observa a tus hijos, observa a tu esposo, observa a tu esposa, ¿no? Observa a la gente que amas, ¿sí? Observa a la gente que amas, pon atención, porque la depresión sí existe y es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Primero nos lleva a la muerte en la parte esta de nuestros pensamientos, ¿sí? Porque hasta llega un punto, no sé si les ha pasado a ustedes, que de momento, como ya no quiero vivir, me imagino yo cómo estoy en el féretro, muerta, ¿no? Y ver cuántos me querían, cuántos me amaban ahí, ¿no? A ver si es cierto que lloran por mí. Y de repente viene otro pensamiento y digo, ay, no, estoy exagerando, estoy loca, ¿no? Quiero vivir, ¿no? Entonces, pongamos atención. Cuando empiecen a fregar esos pensamientos, en ese momento yo tengo que pedir ayuda, porque no es normal, no es común que tengas pensamientos de ese tipo. No es común, no es normal que estés en depresión, ¿sale? No es común y no es normal pensar que vas a salir sola de tu depresión o solo de tu depresión. Tienes que pedir la ayuda profesional, tienes que ponerte en contacto con alguien profesional. No le vas a contar tu vida a cualquier persona, pero sobre todo a aceptar que necesitas la ayuda, que necesitas la guía y que le vas a atorar al proceso, que vas a ser disciplinado, constante con tu terapeuta para que puedas salir de ese proceso de depresión, ¿vale? Les agradezco muchísimo su atención. Vale, pues Gaby, te espero. Saludos, Carlos, gracias por conectarte. Muchas gracias por verme y pronto nos vemos, ¿vale? Nuevamente vamos a estar con otro temita. Cuídense mucho, buenas noches, bye.